Ahí está. Bueno, para esta clase vamos a ver un poco las funciones de las neuronas y la conducta, que es una clase bastante teórica con mucho concepto y para entender el proceso de aprendizaje, ¿no? Y cómo podemos desde la psicomotricidad contribuir también a este aprendizaje, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando de la teoría celular, ¿sí? Que fue descrita en 1838, que básicamente nos decía que todos los organismos vivos estamos compuestos por una o más células, y estas células a la vez se originan en células que son preexistentes, ¿no? Y siempre va a ser la mínima unidad independiente y va a tener capacidad de crecimiento y de reproducción, ¿no? Es decir, todos los organismos tenemos, ¿no? Esta capacidad de reproducción celular. Es decir, que va a generar nuevas células todo el tiempo, ¿sí? Y también tenemos en esta teoría celular el concepto de crecimiento, que nos habla del incremento de la masa de materia viva que se hace o se realiza por la asimilación de nuevos materiales que se extraen del medio ambiente, ¿sí? Y que esto va a generar, obviamente, el aumento en el tamaño de esta masa. Por otra parte, las neuronas son propiedades básicamente similares que realizan acciones que son muy diferentes. Estas acciones diferentes que tienen las neuronas depende de la forma en que estén conectadas entre sí, y también con los receptores sensoriales y con los músculos. Es decir, las neuronas se interconectan entre sí, ¿no? Y transmiten señales, ¿no? Señales eléctricas, y según cómo sean estas conexiones, va a ser la función de esa conexión, ¿sí? Esta agrupación de neuronas es lo que conocemos como redes neuronales, ¿no? Y la conexión entre las neuronas de estas redes es lo que conocemos como sinapsis, ¿sí? Que básicamente es lo que permite la realización de todas las funciones del cerebro, ¿sí? Cuando se estudia el sistema nervioso en relación a la conducta, porque partamos de la noción de que todo lo que hacemos, absolutamente todo, hasta inclusive respirar, ¿sí? Tiene que ver con el sistema nervioso, es el sistema mayor que manda a todo nuestro organismo, ¿no? Entonces, cada acción que realizamos depende del sistema nervioso. Y por eso hay que tener en cuenta los mecanismos por los cuales las neuronas van a producir señales entre sí, cuáles son los tipos de conexiones neuronales, la relación también de los tipos de interconexión y distintos tipos de conducta, y los medios a través de los cuales la experiencia modifica las neuronas y sus conexiones. Las neuronas siempre tienen la capacidad, vamos a ver ahora en un ratito de neuroplasticidad, ¿no? El concepto, las neuronas, siempre hay nuevas conexiones neuronales, ¿no? Y como dije recién, son las que permiten que nosotros hagamos todo lo que hacemos. Esto da la posibilidad de también poder, cuando hay, por ejemplo, alguna disfunción cognitiva, ¿no? Estas neuronas se pueden reactivar, ¿sí? A través de la estimulación cognitiva, con diferentes tipos de ejercicios y demás. Para eso hay, obviamente, momentos en los que estas neuronas pueden como reactivarse o agruparse con otras neuronas para no perder la funcionalidad, pero hay momentos en la vida del ser humano en que esta posibilidad no está, que es en los adultos mayores, ¿sí? Porque ya esas neuronas, por el paso del tiempo, se empiezan a desgastar, con lo cual, si bien la estimulación cognitiva va a ser útil, en la manera o en la medida en que esa estimulación va a minorar la decadencia, ¿no? O la disfunción de las neuronas
que ya están viejitas, podríamos decir, ¿no? Por un proceso natural del ser humano, ¿no? Sí aminora, digamos, esas pérdidas, la estimulación, pero no se vuelve a regenerar, ¿sí? En el caso de que un adulto mayor sufra, por ejemplo, un ACV, es muy difícil que si ahí se produjo algún daño, ¿no?, neuronal, se pueda regenerar nuevamente. Obviamente hoy tenemos todas estas nociones gracias al estudio de la ciencia, ¿no?, de la neurociencia, que amplifica y genera mayores conocimientos de cómo se funcionan estas neuronas, ¿no? Vamos a seguir un poco más. Tenemos también lo que denominamos las células gliales, ¿sí?, que rodean los cuerpos celulares de los axones y las dendritas de las neuronas. Las neuronas tienen una especie de, podríamos decir, es como, bueno, lo tendré que haber buscado para mostrar la imagen, pero es como una forma de un destello, podría decirse, y en ese destello tenemos arriba las ramificaciones, el cuerpo celular, que sería lo del centro, y después un tallo que va a ser, y que tiene ramificaciones también, que va a ser el axón, ¿sí? Y ahí se va a conectar con otras neuronas a partir de esas ramificaciones, ¿no?, los axones y las dendritas. Estas células gliales, por otra parte, no forman dendritas ni tampoco axones, es decir que en realidad no generan, no se interconectan, sí sostienen a las neuronas y se van a agrupar, ¿no? Y tenemos algunas que se llaman oligodendrocitos, ¿sí?, del sistema nervioso central, y las células de Schwann, que es del sistema nervioso periférico, y que producen mielina. Captan neurotransmisores químicos que liberan las neuronas, ¿sí?, dirigen a las neuronas que migran y también al crecimiento axonal. Bueno, y entre otras características, ¿no? Pero podemos decir que las funciones de las células gliales es un poco sostener, ayudar a agrupar a las neuronas, ¿sí?, y acompañarlas en sus ramificaciones. Después tenemos transmisión de señales, que va a ser la función de las neuronas, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Las neuronas van a nacer de las mismas células, ¿sí?, pero no tienen las mismas propiedades de la membrana, porque estas no son excitables y no están directamente comprometidas en la señalización eléctrica. Pero las neuronas son células más diversas que las de cualquier otra parte del cuerpo, pero tienen características propias que la diferencian de las células de otros tipos de tejidos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Y sí son excitables, es decir, sí producen señales eléctricas, ¿no? Teníamos, como dijimos recién, las dendritas, ¿no?, que reciben la señal de otras neuronas, el axón, que básicamente es el cuerpo neuronal, ¿sí?, donde sale un único axón, que va a ser la principal unidad de conducción de señales. Tenemos la sinapsis, como decíamos recién, ¿no?, es donde se comunican dos neuronas o más de dos neuronas. La célula presináptica, que va a ser la neurona que transmite esa señal hacia la otra neurona. La postsináptica, que es la otra que recibe la señal. Y, bueno, la terminal y la hendidura sináptica. Lo que tenemos que saber de las neuronas, básicamente, porque no estamos estudiando neurociencia, claramente, ¿no?, pero lo que tenemos que saber de las neuronas es esta propiedad, justamente, ¿no?, de que nacen de las células, que además podemos... estaba aceptando a alguien acá. Que estas neuronas, bueno, tienen estas dendritas que tienen el axón, que se conectan con otras neuronas, y que siempre hay señales eléctricas, ¿no?, y se interconectan estas neuronas formando lo que decíamos, ¿no?, redes neuronales, y hacen sinapsis, en donde se va a compartir, podríamos decir, todo tipo de información, ¿sí? Obviamente, a medida de que
se empezó a investigar en el campo de la neurociencia, surgieron algunas teorías, ¿no? Que podríamos como conocerlas más o menos, ¿no? Tenemos una primera, que es la de la teoría neuronal de Ramón y Cajal, que ellos decían que cada neurona es una célula diferenciada, tiene prolongaciones que salen del cuerpo celular, ¿sí? Que era, decíamos recién, las dendritas. Y hablaba de que en una neurona las señales eléctricas solo viajan en una dirección, del dendrita al soma, es decir, como al cuerpo, ¿sí? De la otra. Respecto a las formas, decía que son bien diferenciadas y que se van a dividir de acuerdo a la cantidad de prolongaciones que tiene ese axón, o sea, como si fueran las raíces de un árbol, ¿no? Y que se van ramificando. Esta teoría también decía que tenemos grupos funcionales, tenemos neuronas que son sensitivas, ¿no? Tienen como diferentes funciones. Las sensitivas, que transmiten información desde la periferia, es decir, primero las sensitivas están más cerca de la corteza prefrontal, porque la corteza prefrontal es la primera que recibimos la percepción del mundo exterior, ¿sí? Todas las percepciones sensoriales, la primera zona, podríamos decir, es la zona prefrontal, ¿sí? Donde se procesa la información. Ahí están estas neuronas, estos grupos funcionales de neuronas que son sensitivas y que permiten la coordinación motora. Obviamente no es tan simple como lo estamos viendo, porque el cerebro, o la información como se procesa en el cerebro, es escalonada, ¿no? Hay como niveles jerárquicos. La primera decíamos que es de la percepción, pero después hay zonas primarias de procesamiento de la información, después otra secundaria, después a nivel motor también, ¿sí? Y después tenemos otro grupo funcional, que son las motoras, que transmiten órdenes. Es decir, estas órdenes sirven para la acción, para la ejecución, ¿no? Y que van desde el encéfalo, ¿sí? A los músculos, a las glándulas, etcétera, a los grupos, digamos, encargados de poder accionar justamente. Eso es lo más importante, digamos, de esta teoría que vemos ahora. Lo más importante es saber que tenemos un grupo funcional de neuronas sensitivas y otras motoras, es decir, se diferencian por la funcionalidad, ¿no? De cada uno de estos grupos, justamente. Ahora, también tenemos los potenciales de acción, lo que usted se encuentra con la sigla PA, son potenciales de acción, ¿sí? Que son impulsos nerviosos, que son rápidos y que es a todo o nada. Es decir, son muy rápidos y estos impulsos nerviosos se da todo, ¿sí? Y se inicia en el segmento inicial de la acción y se conduce a lo largo de toda la acción, ¿sí? Sirven estos potenciales de acción para transmitir la información, ¿sí? Es por donde viaja, ¿no? La información que van a compartir estas neuronas o grupos neuronales, ¿sí? Bueno, ¿qué características tienen? Bueno, decíamos que son los potenciales de acción, nos sirven para transmitir la información, ¿no? Y los intervalos que hay entre ellos también. Por eso es que podemos decir que algunos impulsos, algunos potenciales de acción, ¿sí? Estos impulsos nerviosos van a ser rápidos, ¿sí? Pero también pueden ser lentos, aunque siempre son a todo o nada, es decir, o siempre son rápidos. Es decir, que si el procesamiento de la información es mucho más lento en una persona, ¿sí? Habría que ver qué sucede, ¿no? Con estas señales y con estos impulsos. Bien, ¿de qué forma transmiten las señales nerviosas la información conductual específica? Recién decía, ¿no? Un poco que cada vez que nosotros procesamos la información, en realidad, en principio, porque percibimos distintas cosas del medio, ¿no?
Como ahora, por ejemplo, lo primero que vamos a percibir va a ser, por ejemplo, del medio, esto que estamos viendo, ¿no? Esta pantalla compartida, por ejemplo. Y ustedes lo reciben por vías sensoriales, a través de la audición porque están escuchando, ¿no? Y a través de los canales visuales porque están viendo también el documento. Eso que percibimos viaja por vías nerviosas aferentes, ¿sí? A través de la médula, ¿sí? Etcétera, etcétera, se procesa en distintas zonas y se vuelve a emitir en forma de respuestas por vías nerviosas que se llaman eferentes, ¿sí? Que es, por ejemplo, esto. Por ejemplo, comprender, tomar un apunte, etcétera, ¿sí? Pero lo primero que hacemos es percibir a través de nuestras vías sensoriales. Y la primera parte en donde se va a procesar, decía recién, es la prefrontal, ¿sí? Y luego cada función hace lo suyo. Por ejemplo, en este ejemplo que les decía de ahora en la clase, tenemos el lenguaje involucrado, ¿no? Y varios aspectos del lenguaje también. El lenguaje escrito, ¿sí? El lenguaje verbal, tenemos la atención, ¿sí? Hay varias funciones implicadas en esto que estamos haciendo ahora. Todas estas funciones que les nombro, se procesa la información muy rápido, ¿sí? Y para eso se necesita, para que cada una de las funciones pueda hacer lo suyo, digamos, ¿no? Como su tarea concreta, se necesita de estas redes neuronales, ¿no? De esta transmisión de información entre las distintas neuronas que componen esas redes. Porque en el cerebro se dice que actúa en paralelo y distribuido. Si bien tenemos zonas del cerebro, ¿no? Predeterminadas en donde se ubican las funciones cognitivas, ¿no? En realidad todas funcionan en simultáneo, ¿no? Son como, siempre digo, son como muchos foquitos que se encienden, ¿no? Según la tarea que queremos realizar. Entonces, para que esas funciones justamente cumplan su cometido, se necesita de estas redes neuronales, ¿no? Puedan interconectarse y la información viaje rápidamente a través de los potenciales de acción, ¿sí? Para que todas las funciones actúen como en simultáneo. Bueno, entonces decía, este mensaje del potencial de acción, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Ahora en la clase, estos potenciales de acción que se encuentran en las neuronas y que viajan entre neuronas, ¿no? Tiene que ir a velocidad luz, podríamos decir, ¿no? Porque tiene que ir conectándose con otras redes en otras zonas distintas del cerebro, ¿no? La función de la señal, sea visual, táctil o motora, es decir, a nivel perceptivo, ¿no? No está determinada por la propia señal, sino la vía de la cual viaja la información en realidad, ¿no? Es decir, cuál vía sensorial va a viajar la información. Y por supuesto, acá es importante mencionar que para adquirir un aprendizaje, para reforzar un aprendizaje, bueno, es importante que pueda darse por varios canales o varias vías sensoriales, porque va a ser mucho más eficaz que una vía sensorial. Por ejemplo, no es lo mismo solo escuchar, ¿no? Una clase que escuchar y verla, ¿no? Como en una presentación como ahora. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo la información por varias vías sensoriales y esto va a implicar una mayor interconexión neuronal entre las vías en las que yo estoy recibiendo la información. Y esto hace mucho más fácil también, ¿sí? Es decir, mucho, no sé si más fácil porque esto es complicado, ¿no? Pero digo, va a ser mucho más eficaz, mucho más rápido también, ¿sí? Por eso cada vez que tengamos que realizar algo, por ejemplo, a veces digo, cuando tengo un niño que tiene dificultades en su lenguaje, que tiene un lenguaje verbal, que te suele contestar cuando preguntas, ¿no? Pero tiene algunas dificultades.
Entonces siempre digo, y más allá que también, ¿no? Por ahí a personas no verbales, ¿no? Por ejemplo, autistas, que algunos son no verbales, si yo ofrezco mi comunicación verbal más un apoyo visual, ayudo a transmitir la información del mensaje que yo quiero brindar por varias vías sensoriales. No quedo en una imagen visual sin decir nada, o quedo solamente hablando sin mostrar nada, ¿sí? Igual que con la vía sensorial táctil, ¿sí? Todo va a ser como mucho más enriquecedor, ¿sí? Bueno, por lo tanto, las señales que transmiten la información sobre la visión no son idénticas a lo que transporta, por ejemplo, los olores, ¿sí? Porque son distintas vías sensoriales, y estas distintas vías sensoriales tienen sus propias neuronas, ¿sí? Si bien en algún punto se interconectan luego para el procesamiento de información, son diferentes, ¿sí? Bien, esto de los transmisores lo vamos a pasar, Esto me parece muy importante, que tiene que ver con la plasticidad, ¿sí? La plasticidad, bueno, recién hablamos, ¿no? De que el aprendizaje genera siempre muchos cambios físicos en una neurona, ¿sí? Porque se va a modificar la forma y el tamaño de la célula, en las células gliales que recién lo veíamos, en el sistema circulatorio, en la sinapsis, ¿sí? La plasticidad es la capacidad que tenemos en el cerebro, ¿sí? O la capacidad que tiene el cerebro como para regenerarse, ¿sí? Por eso, y que modifica a toda la neurona en sí, a toda la neurona. Por eso está este dicho que dicen, los niños son como una esponja que absorben aprendizaje. Es real, porque cuando nacemos, el cerebro se sigue desarrollando a gran velocidad durante los primeros 6 años de vida, que justamente es cuando se dan los mayores aprendizajes, ¿no? Que luego se especifican y empiezan a desarrollarse mucho más. Pero tenemos gran plasticidad neuronal. A medida que crecemos, esa plasticidad neuronal disminuye, con lo cual los aprendizajes se hacen mucho más lentos, ¿sí? Nos cuesta un poco más. Y recién decía, en los adultos mayores ya casi no hay esa plasticidad neuronal, con lo cual las funciones, ¿no? Que también por el uso, las neuronas también se agotan, por decirlo de alguna manera. Pongámosle, por ejemplo, en las personas en situación problemática de consumo, ¿no? Digamos, en donde la droga que el cerebro recibe hace que esas neuronas, algunas neuronas, mueran directamente, ¿no? Y no siempre está la capacidad de regeneración, ¿sí? Y aparte dependiendo de la edad de la persona, ¿no? Y también el estado de vida que ha tenido anteriormente. Entonces, sí, como decía hace un ratito, en adultos mayores se trabaja la estimulación cognitiva para minorar ese choque, ¿sí? Que se recibe por el paso del tiempo y el desgaste neuronal, ¿no? Donde hace que las funciones cognitivas disminuyan, ¿no? Su labor, su tarea, ¿no? Y empiezan a tener dificultades en la memoria, ¿sí? Que hasta un momento, digamos, puede ser considerado, entre comillas, normal por el paso del tiempo, pero por supuesto si la situación se agrava y hay desorientación temporoespacial, por ejemplo, ¿no? Podríamos estar hablando ya de una enfermedad precisa, un Alzheimer, demencia, ¿no? Que empiezan con estas señales como más tenues. Pero, por ejemplo, si una persona medianamente joven sufre un ACV y en ese ACV se produce un daño neuronal, ¿no? En alguna de las funciones precisas, las otras funciones o los aspectos de esa misma función tienen la capacidad de como ir a regenerar eso,
¿sí? Por ejemplo, en el lenguaje, como decía recién, sabemos que en el 80% de las personas el lenguaje predomina en el hemisferio izquierdo, ¿no? Pero en el hemisferio derecho también tenemos aspectos del lenguaje que son más como a nivel motor. Por ejemplo, el lenguaje escrito, ¿sí? Tenemos muchos aspectos de una sola función. Entonces, si, por ejemplo, se produce alguna disfunción cognitiva en el área del lenguaje, los otros aspectos que están distribuidos en otras zonas, a través de la plasticidad neuronal y a través de la interconexión neuronal, ¿sí?, en las redes neuronales, pueden ir a minorar eso, ¿sí?, esa disfunción cognitiva que se presentó. Por supuesto, no siempre es de esta manera, ¿sí?, porque depende en dónde se produjo la lesión, qué tipo de lesión se produjo en esa área cerebral, ¿no?, la plasticidad neuronal, qué redes hay disponibles que puedan ir a conectarse con esa zona que sufrió esa disfunción, ¿sí? Pero como el cerebro tiene esta característica de funcionar en paralelo y distribuido, se puede regenerar alguna función a través de las conexiones neuronales. Obviamente, todo esto guiado por un profesional, ¿no?, neurólogo, con especialistas y con tareas que son bastante como estructuradas dependiendo de la lesión, ¿no? Pero sí sabemos que cuanto más estimulación cognitiva haya, ¿no?, va a ayudar a poder compensar de alguna manera algunas dificultades, ¿no? Por eso, por ejemplo, en tercera edad se trabaja mucho con la sopa de letras, rompecabezas. Generalmente todos los juegos de mesa que podamos proponer, todos tienen justamente la funcionalidad de hacer trabajar a las funciones cognitivas, ¿sí? Siempre hay que ponerlas a trabajar, ¿sí?, a través de razonamiento, a través de la lógica, ¿sí?, porque cuanto más uno lo trabaje, menor va a ser el choque que se recibe por el uso, podríamos decir, ¿no? Y en los niños sucede lo mismo, ¿sí? Obviamente los niños tienen para esto la edad escolar, ¿no? En la escuela, a través de el aprendizaje formal, ¿no?, ellos trabajan todo el tiempo con sus funciones, ¿sí? Y también tenemos, y esto también es importante saber, cuando en niños tenemos, por ejemplo, un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Un trastorno del neurodesarrollo en el neurodesarrollo tenemos el trastorno específico del lenguaje, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, los trastornos motores, los trastornos específicos del aprendizaje, discapacidad intelectual, y me está faltando uno. No me acuerdo ahora. No, me parece que dije todo. Y el no especificado. Los trastornos del neurodesarrollo tienen origen neurobiológico. Esto quiere decir que hay un área cognitiva, ¿no?, que se encuentra en déficit. Y por eso hoy denominamos neurodivergentes, porque tienen otra forma, su cerebro tiene otra forma distinta de procesar, ¿no? Obviamente, dependiendo del diagnóstico, va a ser el área involucrada. Pero siempre tenemos un área cognitiva involucrada en estos trastornos, ¿no? Entonces, hay que saber también cómo poder hacer que su aprendizaje sea mucho más eficaz, dependiendo de esa área involucrada, ¿sí? No es que podemos regenerar o podemos trabajar con estimulación y demás, y entonces esa área no se encuentra más en déficit, ¿sí? Porque así va a estar el resto de la vida. Lo que sí tenemos que entender es la funcionalidad de esa área y qué apoyos va a necesitar esa persona. Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con estas personas cuando uno
realiza una consigna para hacer determinado tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, en TDAH, que afecta mucho a la atención, ¿no? A este recurso cognitivo que es tan importante, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? Los tiempos de descanso, que son muy importantes, las actividades concretas y sencillas. Bueno, y también saber que para muchas veces en este tipo de trastornos, para lo que uno es mínimo, a la otra persona le sobreexige muchísimo más de esfuerzo, ¿no? Porque imagínense, con este déficit atencional, hacer una actividad concreta, ¿no? Digamos, le puede costar mucho más que al resto. Entonces también tenemos que considerar que, por más que lo pueda hacer, porque a veces esto me pasa y tengo que explicarles, ¿no? Muchas veces de que puede resolver esto, perfecto, pero aunque lo resolvió, tenés que tener en cuenta que le costó y que se esforzó mucho más que el resto, ¿no? Y este como sobreesfuerzo que hacen, si no es indicado, muchas veces puede producir otro tipo de conducta, ¿sí? Porque se va a frustrar, porque va a estar muy cansado, ¿sí? Y puede tener una respuesta no esperable. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta que cuando tenemos un sujeto, ¿no?, que tiene neurodivergencia, todo le va a costar un poco más, ¿sí? Dependiendo del área, dependiendo también de sus fortalezas y de sus desafíos. Obviamente que si mi plan va a ser sobre las fortalezas, voy a tratar de que justamente no se sobrecargue, no se sobreexija, ¿sí? Para no producir o no llamar a otro tipo de conducta, ¿no? Pero en relación al aprendizaje, ¿sí? Siempre que el aprendizaje, no solamente hablo de lo formal, por ejemplo, en psicomotricidad, todo el tiempo es todo aprendizaje, ¿sí? Porque más en los movimientos, ¿no?, que la otra vez veíamos los distintos tipos de sesiones, las distintas fases de una sesión, ¿no? En la descarga motriz, todo va a ser aprendizaje, porque va a haber elementos nuevos, esos elementos van a tener después una carga simbólica como lo habíamos visto, y todo esto, por más que conozca el objeto en psicomotricidad, es nuevo, ¿sí? Es un aprendizaje nuevo que va a partir de un aprendizaje previo, ¿sí? Que esto lo vimos con, creo que lo toqué en algún momento, asimilación y acomodación, ¿no?, que es la teoría de Piaget respecto al aprendizaje. Entonces, tengo que tener en cuenta estas nociones, ¿no? Obviamente, hoy en salud mental nos vamos a encontrar con sujetos que, por más que podamos conocer, no sé, si me hablan de TEA, yo sé que es TEA y lo puedo definir, ¿no? Pero cada persona tiene sintomatología diferente, por más que se comparta un diagnóstico, ¿no? Que yo no puedo definir a una persona con el concepto de TEA, ¿no? Porque esa persona, primero, es una persona, y segundo, la sintomatología es muy diversa, ¿no? Entonces siempre voy a tener que tener en cuenta estas características que le mencionaba recién respecto del aprendizaje, ¿sí? Pero sí saber que puedo potencializar su aprendizaje, ¿sí?, con todas sus fortalezas, porque inclusive yo puedo, por ejemplo, se me ocurre ahora, no sé, le encanta dibujar. ¿Qué puedo hacer con eso? Le encanta dibujar y le encanta pintar. Es una fortaleza y es algo propio de esa persona, ¿no? Es una característica subjetiva. A la hora de por ejemplo, en el momento de grafoplástico, yo le puedo ofrecer una mandala. Para pintar una mandala, por ejemplo, en una persona que tiene TDAH, ¿no?, trastorno de déficit de atención. Para pintar una mandala, yo tengo que estar concentrada en esa mandala, ¿no? Porque tiene diferentes formas, le puedo poner diferentes colores, y fíjense cómo a través de una característica subjetiva yo estoy trabajando sobre la atención, ¿no?, que es uno de sus desafíos justamente. Pero por eso teniendo en cuenta estas características siempre, ¿no?, y conociendo a la persona a través de la vinculación, que es muy importante, yo puedo propiciar mucho más su aprendizaje, ¿sí?, más allá, obviamente, de las áreas
que están implicadas, ¿no? En el cerebro, ¿no? Bien, se va a cortar, así que volvemos a entrar.